¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a La Quinta Esquina, este espacio en el que ya saben que abrimos tiempo de debate y reflexión en una mesa a la que siempre invitamos a un invitado. En este caso nos acompaña el coordinador regional de Izquierda Unida en Castilla y León, José Sarrión. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Pues muchísimas gracias. Bien un placer contar con usted aquí esta noche. Hablaremos de Podemos seguro, aunque sé que bueno, está en los últimos días ya un poquito, quizás está harto de esta pregunta. Es que yo creo que más que hablar de Podemos, de lo que hay que hablar es de la unidad con todos los actores sociales y políticos que hay a la izquierda del Partido Socialista. Esa fue la victoria en muchos puntos municipales de Castilla y León. La unidad es lo que ha conseguido grandes e importantísimas movilizaciones y creo que es muy importante centrar el debate. Esa reivindicación de la unidad incluye, por supuesto, también a Podemos, pero no podemos centrar la política en acuerdos cupulares entre los grandes partidos, o en los partidos, en este caso, como el mío, sino que creo que la política es algo mucho más profundo y que va mucho más allá de los partidos. Pues luego profundizaremos seguramente un poquito más en este tema y en otros también, y permítanme, por supuesto, que recuerde que este es un programa que hacemos siempre entre la prensa, la radio y la televisión, y que por supuesto esta mesa siempre está conformada pues, por un representante de cada uno de estos tres medios. En este caso nos acompaña el subdirector del Mundo Diario de Valladolid, Felipe Ramos. Muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Y también el director de informativos y programas de Radio Castilla y León, Luis Huerga. Buenas noches. Bienvenidos a los dos. Si os parece, antes de pasar a hablar de esas uniones o no, de esas fuerzas más a la izquierda del Partido Socialista, como decía José Sarrión, nuestro invitado, sí que me gustaría que nos hiciese una valoración de ese 1 de mayo que acabamos de pasar justo ayer, que estuvo en Salamanca además, y bueno, cuéntenos, porque hemos visto declaraciones en las que hablaba de la salida de la crisis y diciendo que no habrá salida de esa crisis hasta que no haya una recuperación de los derechos laborales y sociales, y que es una recuperación que está todavía en la parte de arriba. Pues sí, desgraciadamente se está hablando mucho de recuperación económica. Efectivamente, algunos datos macroeconómicos parecen indicar que la tasa de ganancia empieza a recuperarse para algunos sectores, pero esa recuperación, desde luego, está muy lejos de llegar a la gente normal, a la gente sencilla. Seguimos viendo una tasa de paro enormemente alta y vemos que la creación de empleo está caracterizado por un empleo de muy mala calidad, un empleo inestable, un empleo precarizado, en muchos casos parcial y, desde luego, muy desalarizado. Y, por lo tanto, este 1 de mayo ha sido una ocasión para reivindicar en las calles que no se puede hablar de una salida a la crisis, o más bien se está hablando de una falsa salida a la crisis, si los de abajo, si la gran mayoría social no ve una recuperación. Desgraciadamente esto es lo que está sucediendo en nuestra sociedad, también lo que está sucediendo en nuestros servicios públicos, y por lo tanto hay que situar el debate en este elemento. Manifestaciones además ayer muy marcadas también por las mujeres y por los pensionistas, desde los grupos que más hicieron oír. Desde luego, además así lo manifesté yo en mis declaraciones. Yo creo que a la izquierda le debemos algo enorme al feminismo. El feminismo ha sido algo extraordinario en nuestro país, a lo largo de la historia de nuestro país ha sido determinante, pero en el último año ha sido sencillamente extraordinario cómo las mujeres lograron paralizar a nuestro país ante la reivindicación tan necesaria, tan útil y tan vigente de igualdad entre mujeres y hombres, de acabar con la brecha salarial y acabar con esa violencia de género y esa violencia sexual que hace poco ha vuelto a sacar a las mujeres justamente indignadas, y también, por supuesto, a las y a los pensionistas que están luchando, no lo olvidemos, no por su pensión, sino que están luchando por la nuestra, por la de las personas que vamos detrás, esas personas que ya tienen la vida hecha, que ya han luchado toda su vida y que han vuelto a salir a las calles, de esa generación que es la que salió a luchar contra la dictadura y ahora sale a defender el futuro de las próximas generaciones. Yo creo que merece todo nuestro respeto y toda la admiración. Ojalá los jóvenes y las jóvenes pudiéramos aprender de estos mayores que están dando una lección de dignidad tremenda. Pues seguir con este tema, han salido las mujeres, están saliendo los pensionistas. ¿No cree usted que los sindicatos están un tanto adormecidos? Porque aquí se habla mucho, lo que va a decir usted, lo dicen ellos también, que no se está saliendo de la crisis, que los contratos son precarios, que la tasa de paro es muy alta, etcétera, etcétera, que la crisis solo se ve en la salida de la crisis solo se ve en las grandes cifras, pero más allá del 1 de mayo, a los sindicatos se les ve poco o nada en la calle. ¿No cree realmente que precisamente ese adormecimiento de los sindicatos es lo que está provocando la salida de pensionistas y de agentes y de otro tipo de
agentes como las mujeres a la calle? Desde luego yo creo en el sindicalismo de Marcelino Camacho, en el sindicalismo que decía que conseguir una negociación solo es posible a través de la movilización. Marcelino hablaba del binomio movilización-negociación, y desde luego creo que hay que acelerar. Es cierto que durante el tiempo de la crisis aumentaron las huelgas en nuestro país, pero es cierto que necesitamos mucha más lucha obrera, necesitamos mucho movimiento obrero. En ese sentido estoy convencido de que España necesita una huelga general, y sería extraordinario que los sindicatos se pusieran a la obra y que hicieran un llamamiento por una huelga general en nuestro país, porque lo que nos estamos jugando es la falsa salida a la crisis, y desde luego sin lucha obrera, sin lucha sindical, no será posible que la recuperación llegue a la mayoría de las familias. Sin lucha obrera y sin lucha sindical, sin duda nos encontraremos en una situación muy distante de la deseable. O sea, que realmente que los sindicatos no están haciendo lo suficiente para tratar de salir de esta crisis y para tratar de plantarle cara a las medidas del gobierno para salir de la crisis. Y hablamos de una comunidad, perdóneme, donde una de sus esencias, y está bien que sea así, es el diálogo social. Yo en torno al debate sindical planteo dos elementos. En primer lugar, yo no puedo apoyar de ninguna manera el descrédito a los sindicatos que se ha iniciado desde la derecha en los últimos años. Ha habido un esfuerzo por acabar con el sindicalismo en este país. Ese para mí es una crítica que tiene un objetivo, que es desproteger a la clase trabajadora. Los sindicatos tienen una función fundamental porque es la primera línea de protección. Otro elemento es que yo, precisamente como sindicalista, precisamente como activista del movimiento obrero que soy y que me considero, como militante de Izquierda Unida, yo creo que el sindicalismo tiene que llegar más allá de donde llega actualmente. Nosotros tenemos un sindicalismo que nace en un momento histórico, nace en un tipo de país muy concreto, concretamente los años 60 y 70, en los que se diseña un sindicalismo a la medida de una clase trabajadora, una sociedad fordista, especialmente en las ciudades donde había gran concentración industrial. Hoy tenemos un país en el cual la clase trabajadora ya no es mayoritariamente industrial, aunque en realidad nunca lo fue, pero sí tenía un peso mucho más importante que en la actualidad. Hoy tenemos una clase trabajadora mucho más disgregada, que trabaja en pequeñas empresas donde no se puede tener delegado y por lo tanto los trabajadores quedan desprotegidos. Tenemos un sindicalismo, por lo tanto, que tiene unos retos muy importantes, que tiene que llegar a esos sectores. En mi opinión, los nuevos movimientos que están surgiendo, como el movimiento feminista o el movimiento de los pensionistas, lo que están haciendo es complementar esas luchas, porque están llegando allí donde el movimiento sindical no puede llegar por su propia organización. Y nosotros lo que defendemos es la unidad. Nosotros creemos que es fundamental que en esas movilizaciones, tanto feministas como de pensionistas, como de cualquier otro asunto, la izquierda tenemos que ir unidos. Tienen que ir las coordinadoras, tienen que ir las plataformas, tienen que ir los sindicatos, tenemos que ir los partidos. El gran enemigo de la izquierda es la falta de unidad, es la desunión. Y cuando hemos ido unidos, como fue el 8 de marzo, demostramos que podíamos parar el país, guiados por esas mujeres extraordinarias, esas feministas que estuvieron preparando este 8 de marzo durante meses con consignas absolutamente justas y necesarias. Es la unidad lo que garantizará la victoria. Usted habla de complementariedad en algún sentido en cuanto al papel de esas plataformas con respecto a la actividad sindical, pero sí que es cierto que parece como que están más activas. El tema de las pensiones y que muchas veces incluso también, bueno, no hay enfrentamiento, pero quizá igual sí choque, ¿no? Es entre sindicatos y plataformas. Hablo de pensiones, hablo de sanidad también y hablo también pues, de esos colectivos feministas que quizá están teniendo mucha más visibilidad ahora por sí solos que acompañados. Entiendo por lo que dice que la calle ahora en este momento es un lugar que debe ser escaparate para la reivindicación, quizá más que nunca. Ha habido muchos momentos, muchos periodos de la historia también reciente donde lo hemos visto. Le pregunto si quizá este es necesario y si de alguna forma se está cambiando la forma de enfocar eso, precisamente por lo que hablamos. Me parece como que es más, son más las plataformas o los colectivos los que llevan un poco más la voz cantante y sí que vemos más a rebufo igual al sindicato a la hora de utilizar la calle. Bueno, yo creo que lo que sucede, como decía antes, es que la clase trabajadora hoy es muy plural, es muy diversa. Tenemos trabajadores tradicionales, digamos, de grandes empresas que se ven representados por organizaciones sindicales, tenemos trabajadores de microempresas que se encuentran desamparados, tenemos estudiantes, tenemos parados, tenemos precarios y precarias y que se están creando nuevas herramientas de lucha. Hace poco pudimos ver las marchas de la dignidad, las marchas de parados que recorrieron Castilla y León. Yo hice una etapa simbólicamente, me habría gustado hacerlo entera, pero es imposible por el ritmo de
trabajo que llevamos, pero hicimos una etapa simbólica y allí en todas las etapas donde hicieron estuvo Izquierda Unida, porque nos parecía también necesario dar apoyo a estas nuevas expresiones del movimiento obrero. Y desde luego que hace falta calle. Yo creo que el gran drama de este país es que la anterior legislatura la comenzamos con las plazas llenas gracias al 15M y la terminamos con las plazas vacías. Sustituimos el debate social por el debate electoral. Y ahí la izquierda tuvimos mucha responsabilidad, no supimos mantener la tensión en la calle y terminamos la legislatura, una legislatura que había empezado con las plazas llenas, tuvimos el error de terminarla con las calles vacías. El gran desarrollo final de la movilización, que fue la primera marcha de la dignidad, aquel millón de personas en Madrid, bajo todas las banderas y bajo todas las ideologías, que fue extraordinario, desgraciadamente no supimos darle continuidad, y eso es una autocrítica también que tenemos que hacer la izquierda. Y ahora hay que aprovechar este momento histórico, hay que aprovechar esta victoria al feminismo y esta victoria a los pensionistas, y lo que tenemos que conseguir, el desafío de la izquierda, es situar de nuevo el debate social de nuevo en las calles, ese debate social que se olvidó después de años prácticamente hablando casi por unanimidad solo de Cataluña, de la cuestión nacional, que está bien, que es un debate que hay que dar, pero es fundamental recuperar el debate social. Claro, habla usted de quizá dificultades para no darle continuidad a esa escenificación de las protestas en la calle, pero no sé si también hay otro elemento mayor, es que, hablando del 15M, si ese 15M se recogió, digamos, en una alternativa política que ha llegado a estar y está en las instituciones, quizá es un poco también el pecado de ese movimiento social, el hecho de que, digamos, de alguna forma se politizara y llegara a convertirse en partido político con representación. O en partidos políticos con representación, o movimientos sociales que han llegado a las instituciones de alguna forma. Creo que es una pregunta muy inteligente, porque en realidad muchos de los problemas creo que tienen mucho que ver con la pregunta que se formula. Es cierto que ese movimiento social necesitaba tomar de alguna manera un elemento político, y es una de las críticas, si recordamos, que hacía el Partido Popular. Recuerdan cuando el Partido Popular, e incluso el Partido Socialista, no lo olvidemos, le decía al 15M: montad un partido y presentaros a las elecciones. Bueno, pues efectivamente, no todo el 15M, pero sí una parte, constituyó diferentes proyectos, una pluralidad de proyectos políticos, diferentes procesos municipalistas, en diferentes comunidades autónomas y también proyectos a nivel estatal. Pero, sin embargo, efectivamente, toda acción institucional tiene un riesgo. Y es un riesgo que desde la izquierda tenemos que ser muy cautos y que tenemos que analizar con muchísima cautela, que es el peligro de institucionalizarse. Si la izquierda se queda en los marcos alfombrados de los sistemas parlamentarios, perdemos nuestra esencia. El lugar natural de la izquierda son las calles, son las plazas, son los movimientos sociales, son los piquetes de las huelgas y son las plataformas de afectados por la hipoteca. Si nosotros creemos que la política se reduce a los parlamentos y los ayuntamientos, hemos perdido la batalla antes de librarla. Y creo que efectivamente hay que tener mucha cautela y que tenemos que tener un pie en los parlamentos, porque es donde se da una parte de la batalla, pero que nuestro espacio natural nunca hay que olvidar, que es la calle, que es la movilización, porque el poder no está en los gobiernos. Lo hemos visto en los últimos años. Zapatero hizo una reforma de la Constitución con el aplauso del Partido Popular porque se lo dijo un banco. El poder no se encuentra en los gobiernos ni en los parlamentos, se encuentra en otras instancias, y por lo tanto la lucha contra el poder debe librarse en las conciencias de las personas, y eso se hace movilizando, eso se hace dando charlas, realizando asambleas, organizando al pueblo. Esa es nuestra batalla, muy difícil, muy dura y a muy largo plazo, pero ese tiene que ser el proyecto. Y el grave problema de Izquierda Unida precisamente ha sido que en ningún momento ha sido capaz de canalizar toda esa fuerza que venía de las calles. Hablaba usted del 15M y hablamos de, para hablar claramente, el partido que acapara gran parte de ese voto del 15M, por lo menos hasta ahora, ha sido Podemos, un partido nuevo, que nació de plataformas, que nació de diferentes, como dice usted, organismos sociales, corpúsculos sociales. El problema de Izquierda Unida es que un partido ya creado, una coalición de izquierdas ya creada, con historia, con trayectoria política, no ha sido capaz de aglutinar ese movimiento social que estaba en la calle. No perdieron ustedes una oportunidad, y ustedes han perdido una oportunidad que les ha ganado por la izquierda precisamente Podemos, porque hoy por hoy Podemos tiene más representación aquí en Castilla y León que ustedes, una fuerza recién llegada. No es que les doblara en votos, es que les pasó por encima.
Efectivamente así fue. Y además nosotros hemos hecho esa autocrítica donde la tenemos que hacer, que es en nuestros propios procesos congresuales, en nuestras asambleas. En realidad llevamos diciéndolo mucho tiempo, porque esto no es una novedad. Desde hace mucho tiempo en Izquierda Unida se marcó un objetivo que era no ser un partido, sino ser un movimiento político y social. Fue una fórmula que se hizo, a mi juicio, muy acertada en la Izquierda Unida de Julio Anguita, que lo que buscaba era abandonar esa forma estática de partido y ser capaces de crear una organización dinámica que pudiera impulsar la movilización social, que fuera permeable, que pudiera realizar un trabajo no solo institucional sino en la calle. Desde hace mucho tiempo, ya en la época de Llamazares, empezamos a observar que ese proyecto no estaba logrando esos objetivos fundacionales. Y desde hace ya tiempo venimos haciendo una autocrítica muy necesaria, que es la de ser menos partido y más movimiento político y social, que por cierto ha generado algunas polémicas porque en algunos sitios no se ha entendido. Se planteaba como una especie de disolución, de liquidación, cuestión que es falsa. De lo que se trata es de llegar al objetivo primigenio, al objetivo fundacional. Y esa es la política que estamos llevando a Izquierda Unida allí donde estamos. Sería erróneo reducir a una sola organización política el 15M y las ansias de cambio. Para empezar, porque no lo es. El 8 de marzo no es un éxito de Izquierda Unida, ni tampoco lo es de Podemos, ni de ECO, ni de ningún partido. El 8 de marzo es un éxito del movimiento feminista. El movimiento de los pensionistas es un éxito de los y las pensionistas que se organizan. Y ese es el objetivo al que tenemos que llegar. Ellos y ellas deben ser los protagonistas de la política, no los partidos que se han ido creando. Por lo tanto, esa es la batalla. Por eso apostamos con muchísima fuerza por los movimientos municipalistas en Castilla y León, como Ganemos Salamanca, Valladolid Toma la Palabra, León en Común, Imagina Burgos, Ganemos Palencia, etcétera, 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 para tratar de conseguir no solamente un acuerdo entre partidos, que también, sino sobre todo el protagonismo de los movimientos sociales. Por eso yo creo que se lograron unos resultados muy importantes en Castilla y León en las diferentes candidaturas municipalistas, porque se logró una mayoría en la cual en esas organizaciones los partidos éramos minoritarios. Los que militábamos en organizaciones políticas éramos menos del 30% en muchas ocasiones. Se logró movilizar a otros sectores. Yo creo que ese es el objetivo, porque si nos olvidamos de ese objetivo, nos olvidaríamos del lugar de origen en el que tenemos que hacer nuestra política, que es la calle y son los movimientos. Pero fíjese, ustedes llevan toda su historia haciendo autocrítica y revisando sus proyectos primigenios. Ahora estamos en otro punto, y no lo digo yo, parece ser que su coordinador nacional está en esa tesis, y usted acaba de decir que el grave problema de la izquierda es la desunión, que hay que ir hacia una unión de la izquierda. Y yo aquí se lo planteo, porque está en el debate nacional, porque su coordinador nacional así lo plantea, si no es necesaria o si usted no es partidario de una unión con Podemos. Nosotros aquí en Castilla y León. Sí, hablamos de Castilla y León. Le explico porque además precisamente cuando hablo de Castilla y León, hablo de Castilla y León, hablo de Valladolid. Usted acaba de hablar de Ganemos. Ganemos han dicho que son Podemos. Se lo digo. Eso no lo ha dicho Ganemos. Pablo Fernández lo acapara también para él. Entonces hay que ver de quién es Ganemos Salamanca, si es de Podemos o es de Izquierda Unida. Yo puedo asegurarle. Ahí toma la palabra, tengo claro, María Sánchez es de Izquierda Unida y era de Izquierda Unida. Pero lo que yo le digo, sin entrar en ese debate, da lo mismo que eso lo acapare. Lo que quiero decirle es si le estoy poniendo una prueba de cómo dos fuerzas distintas se acaparan el voto de una misma de un mismo grupo social, que es Ganemos Salamanca. Quizás a lo mejor también pasa en Imagina Burgos, donde algún concejal es de Izquierda Unida, etcétera, etcétera. Lo que yo le digo es, ¿usted es partidario de esa unión en Castilla y León con Podemos y de una lista única de cara a las próximas elecciones? Contesto encantado desde el rigor, y hay que aclarar las cosas. En ningún momento Ganemos Salamanca ha podido decir que es Podemos. Eso es imposible. Yo digo que si usted encuentra una declaración en ese sentido... Oiga, se han sentado en rueda de prensa con Pablo Fernández para denunciar una serie de cosas que al final no salieron. Quiero decir, yo no le digo nada. O sea, su portavoz ahí está sentado en una rueda de prensa con Pablo Fernández. Virginia Carrera ha hecho una rueda de prensa con Pablo Fernández. Sí. A partir de ahí, bueno, independientemente de eso, los dos se lo acaparan. Pero no se quede con el... No, sí, no me quedo. Pero no se quede con la anécdota. No se quede con la anécdota. No, pero yo aclaro la anécdota porque Virginia Carrera es militante del Partido Comunista de España, junto conmigo desde que tenemos 18 años y además somos buenos amigos. Entonces, decir que es de Podemos sería una simplificación. Y yo creo que la política no debe ser simplificada, porque precisamente simplificar la política nos lleva luego a hacer juicios de valor erróneos. Ganemos Salamanca, Imagina Burgos, Ganemos Palencia, Valladolid Toma la Palabra, son procesos de convergencia.
democracia, en los cuales Izquierda Unida siempre lo que hemos hecho es un llamamiento a participar en los mismos, porque creemos que solamente los partidos políticos tradicionales no podemos llegar a nuestro objetivo, por esa autocrítica que llevamos haciendo 30 años. No seríamos de izquierda si no hiciéramos autocrítica. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro planteamiento? Que hay que crear espacios de unidad. ¿Qué quiere decir un espacio de unidad? Esencialmente quiere decir tres cosas, por sintetizar mucho. En primer lugar, unidad significa unidad de todos y de todas. Eso significa contar con todas las formaciones políticas, eso implica Podemos, eso implica ECO, eso implica más formaciones políticas que puedan estar interesadas, pero sobre todo implica dirigirnos a una gran mayoría de activistas, de movimientos sociales que no se encuentran identificados por ninguna formación política, pero que protagonizan la lucha de las ciudades y de los pueblos. Ese movimiento feminista, ese movimiento de pensiones, que tiene una importancia tremenda y que tenemos que tratar con ello. También con esas secciones sindicales que dan una batalla tremenda en sus fábricas, en la lucha contra las deslocalizaciones o por mejorar las condiciones de trabajo o por evitar despidos. Ese es el primer objetivo, la unidad de los partidos, movimientos, colectivos e individuos que luchan por cambiar nuestra sociedad. Segundo, el programa. Yo siempre he defendido, en la mejor línea de Izquierda Unida, que las alianzas se hacen en torno a un programa. Y un programa tiene que hacerse horizontalmente, tiene que hacerse democráticamente. Tercero, las listas. Las listas tendrán que hacerse en el sistema más democrático que conocemos y que es lo que hizo que funcionaran las grandes candidaturas municipalistas, que son el sistema de primarias abiertas. Estos son para mí los tres ejes que ponemos Izquierda Unida en el debate. Lo ponemos a disposición del debate público y creemos que ese sería el buen camino. Ya ha habido experiencias, ha habido un encuentro de las diferentes candidaturas municipalistas que se realizó en la ciudad de Palencia hace poco y en la cual Izquierda Unida participamos como organización invitada y hemos dado todo nuestro apoyo porque precisamente el camino que se marcaba era este. Y creemos que ese es el camino que hay que hacer, una gran unidad fraguada de abajo hacia arriba, que cuente absolutamente con todo el mundo y con radicalidad democrática, que haya una democracia desde la base, que fue el signo de los buenos proyectos de convergencia municipal que tuvimos en Castilla y León hace 4 años y que nos gustaría reeditar y ampliar. Pero, perdóname, porque es que no me ha respondido. Me ha hecho una teoría muy buena. La respuesta es esa. No, claro. Usted me ha hecho una teoría muy buena, que la lleva haciendo, y me parece bien, de movimiento feminista, movimiento de pensionistas, los movimientos sociales que están en la calle y todas estas convergencias que hubo en las anteriores municipales. Para aclarar el debate, Podemos en las anteriores municipales no se presentó como formación política y en estas elecciones municipales sí se va a presentar como formación política. No va a acudir bajo una confluencia o una convergencia. Y para aclarar más la base, Valladolid toma la palabra en Valladolid, ha dicho claramente que va a negociar con Podemos una lista única y que va a iniciar los... Perdone, perdone. Yo respondo, encantado. Han enviado un comunicado diciendo que van a iniciar los contactos con Podemos para una lista única. La pregunta era clara, usted es el coordinador regional de Izquierda Unida en Castilla y León, usted es el portavoz de Izquierda Unida en las Cortes, e interpreto que también va a ser el candidato de Izquierda Unida en las Cortes, o es su aspiración. Le pregunto si a nivel de Castilla y León usted también es partidario de iniciar contactos con Podemos para ir a una lista única, partiendo de la base de que Podemos ahora sí se va a presentar como partido y como formación política en todos y cada uno de los ayuntamientos de Castilla y León. Lo primero, yo he respondido a la pregunta. Otra cosa es que no dé el titular que usted busca, que es algo diferente, pero yo respondo, es decir, ¿cuál es el planteamiento de Izquierda Unida a estas elecciones? Los tres elementos que he planteado, listas unitarias, con primarias, con elaboración horizontal y donde se busque el protagonismo de los movimientos sociales. Es nuestro elemento fundacional y es en el que estamos dando la batalla. Dicho esto, cada provincia, cada ciudad y cada pueblo en Castilla y León tiene una personalidad y tiene un ritmo diferente. Hace 4 años Izquierda Unida concurrió bajo fórmulas jurídicas muy diferentes en Castilla y León y fórmulas políticas ni le cuento. Hemos ido incluso en agrupaciones de electores, fíjese, no solamente en coaliciones, en partidos instrumentales, es decir, hemos concurrido a una gran pluralidad de fuerzas. Si recuerdan, en aquel momento se decía que eso iba a suponer una bajada de Izquierda Unida y lo cierto es que sucedió lo contrario, subieron esas coaliciones e Izquierda Unida subió también su representación dentro de las mismas. Por lo tanto, la pluralidad es buena. Cada provincia y cada ciudad tiene un ritmo y tiene un proyecto diferente. En Valladolid toma la palabra, hay conversaciones además que se hacen con la más absoluta autorización y apoyo de la dirección de Izquierda Unida Castilla y León, que se dirigen a conseguir nuestro gran objetivo,
en todas las ciudades y pueblos de Castilla y León, que sería lograr, allí donde las condiciones lo permitan, una candidatura conjunta. Una candidatura conjunta, insisto, que tenga los elementos protagónicos y los elementos que caracterizan a los proyectos municipalistas. Por supuesto, hace 4 años ya intentamos que Valladolid Toma la Palabra fuera una fuerza que aglutinara a todas las formaciones políticas. Desgraciadamente no se logró y hubo 2 fuerzas a la izquierda del Partido Socialista concurriendo en Valladolid. Nos parece que sería un error repetir esa circunstancia y por lo tanto hay conversaciones que van dirigidas a intentar que haya una lista a la izquierda del Partido Socialista y los 3 elementos que le he dicho son los 3 elementos que ponemos sobre el debate, porque es como creemos que haya de hacerse la unidad. Sería un error tener una comunidad fragmentada. Tampoco forzaremos allí donde no se puede hacer, en donde haya ciudades y pueblos donde no se den las condiciones, evidentemente tampoco se podrá obligar, pero nuestro deseo será ese y el pistoletazo de salida se producirá este sábado, en el cual tendremos un gran encuentro con todas las asambleas locales de Izquierda Unida Castilla y León, que tendremos aquí en Valladolid. Mañana lo presentamos en prensa y precisamente lo que queremos es abrir el debate con la militancia de base. Queremos escuchar a nuestros militantes y a nuestras militantes de nuestras ciudades y nuestros pueblos para ver cómo podemos vertebrar este proyecto en Castilla y León. ¿Y a nivel autonómico? ¿También es partidario de esa negociación para alcanzar una candidatura única a la izquierda del Partido Socialista? Claro, como he contestado en mi primera pregunta, nosotros creemos que hay que conseguir una candidatura unitaria de todas las fuerzas que se enfrentan al neoliberalismo y a esta forma de democracia limitada que vivimos en Castilla y León y en España. Efectivamente, habría de lograr esa unión que para mí tendría que tener las 3 características que he indicado. Unidad no solo de partidos políticos, que sea con movimientos sociales y con las candidaturas municipalistas, que hubiera algún tipo al menos de relación con estas candidaturas. Segundo, que la elaboración programática sea democrática y que sea horizontal. Y tercero, que la confección de listas se pueda hacer a través de primarias, porque es el método que ha conseguido nuclear a los movimientos sociales. A la gente no le gusta que los políticos, y digo esto entre comillas, pero yo no me considero tampoco un político, al menos al uso, aunque temporalmente esté en un parlamento, pero yo creo que los movimientos desconfían, y en parte con razón, cuando los políticos se sientan a negociar sus listas y luego las presentan a la ciudadanía. Creo que eso no es la forma más correcta, no es la manera de ser coherentes con nuestros objetivos, y por lo tanto lo que nos gustaría es ser capaces de hacer un gran movimiento lo más amplio posible y que pueda elaborar a través de primarias abiertas sus listas, que es lo que ha funcionado hasta ahora, porque así se hizo en Valladolid Toma la Palabra, en Ganemos Salamanca, en Ganemos Palencia. Entiendo que no le gusta el modelo de primarias de Podemos. Entiendo que no le gusta el modelo de primarias de Podemos. A mí el modelo de primarias de Podemos me parece estupendo. Cualquier modelo de primarias, que es lo que habría que analizar, siempre que sea un modelo de primarias abiertas en el que podamos participar. ¿Cuáles son las primarias abiertas? Podemos dice que tiene primarias abiertas. No me queda muy claro cuál es el planteamiento de primarias que hace usted. 2 listas distintas, sí, de Izquierda Unida y de Podemos, y que el que más gane es el que lidera la lista, le pregunto. Claro, unas primarias, que pueda participar quien quiera, que se puedan hacer las candidaturas que cada uno quiera y que la gente vote. Unas primarias. Independientemente del sistema, y aunque, claro, eso es un sistema que evita muchas veces también los nombres, ¿no? El posicionar o el imponer o perfilar un nombre desde la base, pero sí que es cierto que en el caso de Valladolid se da una circunstancia, que es que ese modelo de gobierno en el ayuntamiento ha funcionado. O sea, me he puesto muchas veces además como ejemplo de la unión de partidos de izquierdas para poder llevar, en este caso, pues un cambio después de esa era de gobierno del Partido Popular en la ciudad. Pero claro, resulta curioso porque cuando ha venido por aquí el alcalde de Valladolid, Partido Socialista, reconoce ese cambio, se lo atribuye, pero sí queda un nombre, que es el de Manuel Sarabia. Llega el secretario general de Podemos en Castilla y León y pone a Sarabia por las nubes. Bueno, es su turno y traslado también. Entiendo que en ese modelo que usted plantea sí que es cierto que hay personas que quizá estén un poco más posicionadas que otras. Entiendo que porque se lo han merecido y se lo han trabajado, pero ¿es el Manuel Sarabia el nombre para Valladolid? No, independientemente del... Sin ninguna duda, es que voy a decir yo, por supuesto. Es decir, yo creo que Sarabia es una persona que tiene un reconocimiento en Valladolid absolutamente ganado, una persona por su trayectoria profesional, su trayectoria ética, su trayectoria política, una persona absolutamente coherente, que además siempre ha dado la cara, siempre se ha puesto delante de los vecinos, de las asambleas, de cualquier persona para explicar la política que está haciendo, y yo creo que es una persona llamada, desde luego, si él quiere y él está dispuesto, sería una persona
absolutamente maravillosa para iniciar, para encabezar esa lista del cambio en Valladolid, ¿no? Yo soy un inmenso admirador de Manolo, creo que los demás partidos también, porque en el fondo el prestigio del compañero Sarabia va más allá de los muros de Izquierda Unida e incluso más allá de Valladolid toma la palabra, ¿no? Y desde luego sería una persona extraordinaria, ¿no? Yo creo que Manolo, bueno, creo que está todo dicho, ¿no? Es muy difícil decir algo negativo sobre esta persona, ¿no? Y es alguien con una tremenda coherencia y que podría hacerlo extraordinariamente bien y desde luego tendría absolutamente todo mi apoyo, como ya lo tuvo hace 4 años, desde luego. Fíjese, enlazando con Manolo Sarabia, alguien a quien no discute nadie, no discute ni siquiera Podemos, y Podemos estará dispuesto a una lista que lidere Manolo Sarabia, sin ninguna duda, no tiene ningún problema. ¿No cree que a nivel de Castilla y León, a nivel autonómico, también el peso de Podemos, demostrado en las anteriores elecciones, tiene que estar por encima del de Izquierda Unida? A la vista de los resultados, insisto, de lo que dicen los electores y de lo que sucedió en las urnas hace 4 años. ¿No cree que Podemos debe tener más peso a nivel en esa unión de la que usted plantea, de la que usted estaría de acuerdo a la hora de elaborar las listas? El que decidan los votantes en primarias, claro, efectivamente. Es decir, ese es el modelo democrático, por supuesto. Por eso las primarias son un modelo muy interesante. Va a plantear una, permítame, lucha política entre una candidatura suya con una de Pablo Fernández, en primaria. Bueno, yo creo que es muy pronto para hablar de eso, ¿no? Primero, yo creo que lo importante es centrar que el proceso que hagamos autonómico sea un proceso que no esté solamente protagonizado por Izquierda Unida, Podemos, Equo, o en el orden que se quiera poner. Sería un error, porque de verdad hay mucho más mundo en la izquierda más allá de eso. Se ven las movilizaciones, lo hablaban al principio cuando se hablaba de los pensionistas. Sería un tremendo error. Pero, perdón, señor Sarrión, las movilizaciones no se presentan a las urnas. Su responsabilidad, la de Podemos y la suya, será aglutinarlas. Pero Pues, para eso tendrán primero que decirles cómo van a ir. Quizá el error sería que pretendiéramos decirle a las movilizaciones que nosotros las vamos a llevar a las elecciones. Eso sería tratar de vanguardizarlas. Y eso ha sido un error históricamente. Lo que tenemos que ser capaces de crear un bloque histórico del cambio. Y eso significa dar protagonismo. Eso significa que hay que crear espacios en el cual esas movilizaciones, esos activistas y esas activistas, que se vean parte de algo. Y eso significa crear espacios donde haya comodidad para todas estas personas. Crear algo que vaya más allá de las estrechas paredes tradicionales de las organizaciones políticas y conseguir crear proyectos que vayan más allá. Eso se logró, humildemente a mi parecer, en Valladolid toma la palabra, se logró en Ganemos Salamanca, se logró en Imagina Burgos, en Ganemos Palencia, en León en Común. Creo que se lograron esos objetivos. ¿Por qué no podemos lograr este elemento también en el ámbito autonómico? Y si se da cuenta, en los debates de conformación de los procesos municipalistas, el debate de los candidatos fue el último debate. Se pasaron literalmente meses y meses debatiendo cómo se hacían las asambleas, cómo iba a ser el programa, cómo iba a ser el sistema de primarias, cómo se iba a organizar. Es decir, el último debate ya fue ejecutar las primarias, que se presentaran personas y que se votara. Insisto, es muy importante realizar las cosas bien y eso significa contar con muchos más elementos que los de las organizaciones políticas tradicionales. O sea, interpreto que usted no es tan partidario como su coordinador nacional de una gran coalición Podemos-Izquierda Unida, o que incluso Izquierda Unida se integre en Podemos. Pero Alberto Garzón está a favor también de las primarias, también lo ha defendido y allí donde hemos podido llevarlo. Yo no le he preguntado por primarias, le he dicho por lo que ha salido publicado, no le hablo de cosas etéreas, sino la intención de Alberto Garzón y la apuesta de Alberto Garzón por una gran coalición Podemos-Izquierda Unida, incluso integrándose a Izquierda Unida en Podemos. Es que eso jamás lo ha dicho Alberto. Bueno, hable de la yo gran aprovecho coalición. además, si se me permite, ¿Usted es partidario de esa gran coalición? Quisiera aprovechar para desmentir una información que salió en su medio a nivel nacional, en la cual se hablaba Alberto Garzón no lo ha desmentido. ¿El qué? Alberto Garzón no lo ha desmentido, usted la puede desmentir. Sí se ha desmentido y además yo como dirigente federal he visto la carta que se ha enviado a su medio a nivel nacional y está perfectamente enviada, además a través de Burofax. Yo luego se la remito. Lo que se planteaba en la información de su medio, con todo mi respeto a la libertad periodística, es que Alberto Garzón había anunciado la disolución de Izquierda Unida en Podemos. Esto es algo
absolutamente erróneo. Se hablaba de una gran coalición con Podemos. Absolutamente, absolutamente. Pero bueno, usted en su pregunta lo que ha dicho es que Izquierda Unida se iba a integrar en Podemos. Eso es algo absolutamente hipotéticamente. Falso. Yo no he dicho, que o en una futura integración. Pues agradezco la aclaración. Lo que apareció publicado en El Mundo Edición Nacional era una información absolutamente falsa, porque se hablaba de prácticamente una liquidación de Izquierda Unida. De ninguna manera. Izquierda Unida podrá concurrir, y sería sano que concurriera con diferentes formaciones políticas, movimientos, colectivos, crear ese magma necesario para transformar la sociedad, que hasta ahora los partidos no hemos podido hacerlo solos, no lo ha podido hacer Izquierda Unida, tampoco Podemos, tampoco ECO. Tenemos que ser capaces de crear algo que vaya más allá. Y eso de ninguna manera supone una disolución de Izquierda Unida. Es que yo no le he hablado de disolución de Izquierda Unida en ningún momento, perdónenme, le he hablado de una gran coalición Podemos-Izquierda Unida. Claro, que no es usted partidario de ella. Claro, yo estoy a favor de la unidad de todas las fuerzas a la izquierda del Partido Socialista, que de ninguna manera quiere decir que Izquierda Unida se integre en Podemos, como ha planteado en su primera pregunta. De ninguna manera. Uno realiza las alianzas electorales que cree oportuno, realiza incluso alianzas políticas, pero nosotros mantenemos nuestra identidad y nuestra autonomía. Fíjese que aquí en 5 capitales de provincia hemos concurrido a las elecciones municipales a través de diferentes candidaturas de convergencia. Izquierda Unida ha mantenido su presencia, ha mantenido su actividad política y ha mantenido su proyecto político. Así nos estamos ocupando de que así sea, y por lo tanto ese es el proyecto. Participar junto a otras organizaciones políticas y presentarlas a las elecciones de ninguna manera quiere decir una disolución, solo faltaría. Y le voy a poner un ejemplo muy claro. Yo soy un orgulloso militante del Partido Comunista de España, que forma parte de Izquierda Unida, y el Partido Comunista de España no se ha disuelto, sigue haciendo actividad política, se encuentra en Villalar, se encuentra en la fiesta del PC, seguimos sacando Mundo Obrero y tenemos nuestra presencia en las manifestaciones, nuestra elaboración política, pero apostamos por crear Izquierda Unida porque sabíamos que solos y solas no íbamos a cambiar la realidad. Pues bien, pues ese es el siguiente paso que tenemos que dar, unirnos a todo aquel que quiera cambiar este mundo y este país. Eso no es liquidar, todo lo contrario, eso es profundizar ese gran movimiento iniciático, ese gran movimiento originario de la Izquierda Unida de Julio Anguita en 1986, que sabía que había que llegar al movimiento social. En aquella época, recuérdelo, era la lucha contra la OTAN, lo que se trataba de organizar en un nuevo proyecto. Ahora de lo que se trata es de llegar a estos movimientos que están dando una batalla tremenda en nuestro país. En clave municipal, como apuntaba Luis, me parece algo que ha sido más sencillo, y lo de sencillo lo pongo entrecomillado, pero en clave nacional o en clave regional, ¿cuáles serían las claves para que esa unión, no esa disolución, como decía Felipe, esa integración... Yo no he hablado de disolución en ningún momento. No, he dicho... Porque aquí hablamos de disolución, yo no he hablado de disolución en ningún momento. No he dicho que tú dijeras... He dicho una hipotética integración. Exacto. Hipotética integración. Exacto. Precisamente estaba puntualizando, Felipe, que tú no habías hablado de disolución, sino de integración. Pero esa integración... No hay ninguna integración en Podemos. No integración en Podemos, integración de fuerzas. En todo caso, digamos, lo que habría es una coalición o habría unas fuerzas que se unen para llegar a un objetivo común. De ninguna manera significa esto una integración de una fuerza en la otra. Lo digo porque la política debe hacerse desde el rigor, de verdad. Yo sé que vivimos en una sociedad que tiende a simplificar mucho, vivimos en la sociedad de los 140 caracteres, ahora un poquito más, y que en general somos una sociedad tendente, por el exceso de información, tenemos una tendencia natural a simplificar, lo cual es comprensible. Pero es importante en política el rigor y es importante manejar los términos en su justa medida. Hablemos de esa coalición. Sí. ¿Cuáles serían las claves para que sí y las claves para que no se diera? Porque de momento es algo que está en el aire todavía, que falta por ver cómo se haría. Para usted, ¿cuáles serían los límites? Creo que lo he expresado en mi primera respuesta. Es decir, pero los que no. Claro, vamos a ver. ¿Nosotros qué es lo que deseamos? Pues deseamos una fuerza que sea absolutamente democrática, que tome como inspiración esas candidaturas municipales. Deseamos una fuerza que se haga de abajo hacia arriba, lo cual es difícil, cuesta más esfuerzo, pero es el camino que trajo buen resultado en las elecciones municipales que tuvimos hace 3 años. Queremos una fuerza donde todas las personas se puedan expresar. Queremos un proyecto en el que el protagonismo no sea de los parlamentarios. Yo no tengo que ser el protagonista de esa fuerza, ni mi amigo Pablo, ni los compañeros y compañeras de ECO, sino que tiene que ser una fuerza protagonizada por movimientos sociales, por activistas. Ese es el camino que hay que dar y esa es la idea que nosotros ponemos sobre la mesa. Esa es lo que Izquierda Unida estamos peleando
planteando desde hace mucho tiempo, es lo que aprobamos en nuestra Asamblea Federal y también en nuestra Asamblea Regional, y es lo que vamos a debatir este sábado junto a nuestros militantes y a nuestras militantes. Por el sábado, insisto, hemos convocado a toda nuestra afiliación, a todas nuestras asambleas locales, a que envíen una delegación a Valladolid para poder debatir sobre esto durante todo el día. Queremos ser, en definitiva, una herramienta para el cambio social, y eso significa ser capaces de llegar más allá de nuestros límites. Y entre tanto, ¿llegan ustedes a tiempo? Me explico. Es decir, mientras tanto, mientras ustedes tratan de ver bajo qué fórmula se presentan dentro de año y medio, que tampoco es mucho. Claro, tenemos enfrente un panorama que no sé usted cómo lo ven. Un Ciudadanos en auge, un Partido Popular que sí que con un discurso muy claro, temiendo lo que se le puede venir encima, y un Partido Socialista que, bueno, pues el muerto estaba vivo y además con tiempo para recuperarse y recomponerse. Esos van a ser los rivales de ustedes mientras tratan de vislumbrar cuál va a ser la fórmula. De cara a un resultado electoral, no sé si van ustedes con confianza de llegar a tiempo, porque claro, lo hemos hablado alguna vez en esta mesa, creo que desde 2015 hemos tenido todos los años electorales, hasta el de ahora, ¿no? Entonces, es decir, el tiempo va pasando y el estado de forma quizá igual del resto es un poco diferente al suyo, que es un poco más particular. Mire, es que yo creo, y sinceramente lo creo así, y lo llevo diciendo además desde que me presenté a unas primarias en Izquierda Unida Castilla y León en enero de 2015, creo que reducir la política a lo electoral es un tremendo error, es un tremendo error. Nosotros debemos luchar por la unidad, como ya he explicado y no me repetiré, porque creo que he puesto ya varias veces sobre la mesa cuáles son nuestros planteamientos de unidad, con más movimientos, que vaya más allá, etcétera. Y la política electoral tiene que ser una conclusión, tiene que ser un efecto de este elemento. Es decir, yo creo que sería un error comportarnos como los demás partidos, porque no lo somos, porque nosotros no hemos venido aquí a ser un partido normal, hemos venido a ser un partido de transformación social, lo cual significa ser fieles a unos planteamientos, ser fieles a unas ideas. Creo que Izquierda Unida, si algo no se nos puede echar en contra, es que nos falte coherencia. Somos una organización que ha defendido los mismos planteamientos en diferentes contextos a lo largo del tiempo, y eso significa que la política electoral tiene que ser una consecuencia de una política social. Por eso, lo que tenemos que ser capaces es de construir este gran espacio en el que se integren muchos colectivos y personas y que tenga una traslación electoral. Desde luego, el escenario que dibuja, a mi juicio, es el correcto y es un escenario muy peligroso. La derecha se ha reconvertido, surge un nuevo partido prácticamente de la nada que tiene unos planteamientos sociales a la derecha del Partido Popular en muchos casos, o una política laboral y una política económica que se encuentra en la derecha más dura, más neoliberal, incluso que el propio Partido Popular, y que se presenta como una fuerza renovada, lo cual tiene muchísimo peligro. El Partido Socialista efectivamente no ha pagado lo que tenía que haber pagado, no ha pagado esa traición que realiza Zapatero en su segunda legislatura, no ha pagado esa corrupción masiva que desarrolló en Andalucía en el caso de los ERES o los cursos de formación, y efectivamente el Partido Popular no ha pagado tampoco su inmensa corrupción. Nos gobierna el país con más casos abiertos por corrupción de Europa. La batalla, desde luego, será dura, porque de lo que se trata es de dar una alternativa a esos tres grandes elementos políticos, y eso va a ser... De todas formas, convendrá conmigo en que estamos muy lejos del concepto original de partido político como mero instrumento de representación, que estamos jugando a otra cosa bien diferente, ¿no? Nosotros precisamente creemos que la regeneración política pasa por crear nuevas herramientas que van en la dirección del proyecto que he estado defendiendo a lo largo de esta entrevista. Porque desgraciadamente los partidos políticos han sido corrompidos. La política en España tiene un nivel de corrupción tremendo. Y no solamente de un partido, estamos hablando de que es una situación generalizada. Podríamos analizar también la historia de CIU y todo lo que ha tenido. Pero es que además hay corrupción a unos niveles que van más allá incluso de la política. Es tremendo, tenemos decisiones judiciales absolutamente incomprensibles para la mayor parte de la población, tenemos jueces que decretan que no se puedan leer libros, tenemos a cantantes a punto de entrar en las cárceles, tenemos presos políticos en España, y no hablo solo del tema catalán, estoy pensando en Andrés Bódalo, estoy pensando en los tuiteros, estoy pensando en los cantantes de rap, que Amnistía Internacional está haciendo una campaña porque un actor está siendo juzgado porque ha hecho ofensas a la religión.
transición. Es decir, estamos en una involución tremenda. La libertad de expresión, que era aquello que pensábamos que no se podía tocar en España, y efectivamente estamos ante un retroceso que no se veía desde la transición. Es decir, necesitamos un inmenso cambio en nuestro país, y esa batalla va a ser muy dura, y efectivamente hay que hacer una importante revisión de la función de los partidos en todo esto, porque no lo olvidemos que cuando un partido se corrompe es porque alguien le está pasando el sobre para que se corrompa, y en ese momento los partidos dejan de ser representantes de la ciudadanía y son representantes de otra cosa, se convierten en adláteres del poder, son otra cosa muy diferente, no mandan, no gobiernan, sino que son meros administradores del poder real que se encuentra en otros ámbitos, en la banca y el gran capital. Hombre, yo después de este discurso que acaba de hacer usted... Nos queda un minuto, pregunta y respuesta cortas, por favor. Quiero hacer una defensa también. No creo que todos los políticos... Hago dibujado un panorama de que toda la política es corrupta. No lo creo. Creo que hay miles y miles de políticos que ejercen su labor de forma profesional y de forma política y que no son corruptos. Hay una cosa que ha dicho usted, que es tema nacional catalán. Oiga, cuando alguien se salta la Constitución y las leyes por su cara bonita, como han hecho en Cataluña los independentistas, ¿qué hacemos con ellos? ¿Les dejamos en la calle? Porque usted les acaba de calificar de presos políticos. ¿O qué hacemos? ¿No se le aplicamos la ley a ellos? Por partes. Primero, por supuesto que hay políticos y políticas que cumplen. Yo represento humildemente una formación política que cuando hemos tenido casos de corrupción han sido absolutamente laminados. Nosotros tuvimos un caso de corrupción y ¿sabe lo que hicimos? Le expulsamos a las 24 horas de que supiéramos que había tenido tarjetas blancas. Exactamente. No, y me parece muy importante su reflexión, porque es muy importante decir también, es mentira que todos los políticos sean iguales. Eso es falso. Y esa es la primera clave que le interesa al poder. Decir que son todos iguales, porque si son todos iguales, voto a cualquiera porque total me van a robar igual. Eso es mentira. Y eso hay que decirlo con claridad. Yo entrego el 65% de lo que cobro en las Cortes y paso más horas allí que cualquier otra persona. No creo que haya un procurador que asista a más sesiones y que haga más intervenciones que yo. Y como yo hay muchas más personas que efectivamente están para cambiar las cosas. Y agradezco esa puntualización porque es muy importante. Que yo diga que hay corrupción masiva en la política no quiere decir que todos seamos iguales. De ninguna manera. Y la cuestión catalana, vuelvo a plantear lo que llevamos planteando desde el principio. Se lleva forjando un choque de trenes tremendo en nuestra sociedad. La única vía posible para acabar con eso es el diálogo. Lo hemos visto en las últimas elecciones. La vía de la represión lo único que hace es acrecentar al nacionalismo catalán. Y lo hemos visto a lo largo de los últimos años. Por lo tanto, hay que explorar otras vías. Izquierda Unida ponemos en el debate lo que es nuestra propuesta, que es iniciar el debate sobre el federalismo. Una de las claves que han caracterizado Izquierda Unida desde su fundación. Pero no le puedo comprar que califique de presos políticos a quien se salta la ley por su cara bonita. Yo no he dicho que sean presos políticos, he hablado de Andrés Bódalo, he hablado... Lo que sí creo es que un país que encarcela a personas por acciones políticas no es un país que haya alcanzado la democracia plena. Saltarse la ley. ¿Cuántos se saltan la ley en el gobierno y no les pasa absolutamente nada? Eso será un problema. Me da mucha pena, pero tengo que terminar ya. Nos hemos quedado sin tiempo, nos hemos pasado de tiempo. La verdad que el debate está interesantísimo, nos gustaría continuar, pero nuestro tiempo, como siempre en televisión, es limitado. José Sarrión, muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Seguro que nos volvemos a ver en este plató y continuamos. Será un placer. Gracias. Gracias también a nuestros compañeros Felipe Ramos, Luis Huerga, gracias a los Buenas dos. Noches. ¿Ve cómo no daba tiempo? No da tiempo, no da tiempo. Y gracias también a todos los espectadores que nos siguen. Les dejamos ahora con la mejor programación, como siempre, en la 8. Hasta la semana que viene, que vendremos con una nueva entrega de La Quinta Esquina.